Oh rey loco, oh dragón enfermo que sangra sobre el trono de hierro. El dolor es tu castigo, porque tu sufrimiento apenas ha comenzado. Y tu sangre brillará ante los templos de los hombres. Una escena futura. Capítulo 34. Aerys gritó en sus sueños. El trono de hierro se derretía bajo él en un torrente de llamas esmeralda. Las sombras se retozaban en la conflagración, oscuras siluetas de traidores y demonios que se reían de su agonía. En el sueño, intentó levantarse, huir de la sala del trono en llamas, pero sus piernas destrozadas le fallaron. Una risa cruel y familiar resonó a su alrededor mientras el fuego salvaje crecía más alto, insoportablemente caliente. El cabello plateado del rey chisporroteaba y el olor a carne quemada lo asfixiaba. Oyó un susurro, su propia voz, o la de alguien más, que silbaba traición en su oído, seguido de otra carcajada desenfrenada. Peor aún, entre las llamas, vislumbró una figura alta con ojos brillantes que extendía una mano como si quisiera arrebatarle la corona de la cabeza. El rey abrió la boca para maldecir al usurpador, pero solo salió un grito. Y la risa se hizo cada vez más fuerte hasta ahogar el crepitar del fuego. Se despertó sobresaltado con un jadeo, con el sudor frío adherido a la piel. Cortinas de seda, no llamas, lo rodeaban ahora. Pero el eco de aquella risa aún resonaba en sus oídos. El corazón de Aerys latía con fuerza en su pecho como un potro frenético mientras parpadeaba ante la oscuridad del dormitorio. Era medianoche en el fuerte de Maegor. Solo unas pocas velas titilaban, su luz proyectaba sombras monstruosas en las paredes. Por un instante creyó que una de esas sombras se movía y reía. Aerys se aferró a la colcha, sus uñas arañando la tela. ¿Quién anda ahí? Graznó. Su voz sonó ronca y entrecortada. No hubo respuesta, solo el lejano ruido de las brasas moribundas en el hogar. Con gran esfuerzo, Aerys se incorporó apoyándose en las almohadas. El dolor le atravesaba la espalda torcida y la carne picada, un recordatorio constante de las muchas enfermedades que lo atormentaban. Enseñó los dientes y lo soportó, entrecerrando los ojos con el ojo sano, buscando asesinos en la penumbra, temeroso de que las mismas sombras cobraran vida y buscaran estrangularlo. 2 años. Habían pasado 2 años sangrientos desde la enfermedad que lo dejó lisiado, pero su furia ardía tan fuerte como siempre, sabía que no era más que una sombra de lo que era, con un brazo y una pierna menos, y probablemente perdiendo esta última, según Picelle, su miembro real estaba casi podrido, su propia carne afiebrada y dolorida. Lo consideraban débil ahora, estas víboras de su corte, incluso su propia esposa, que cada día lucía más hermosa. Pero seguía siendo su rey. Seguía siendo el dragón. Su mano restante tanteó la mesita de noche hasta que se posó en una pequeña campanilla de plata. La agitó con furia, y el sonido resonó más allá de su habitación. En segundos, la puerta se abrió de golpe y un miembro de la Guardia Real entró apresuradamente. La armadura dorada de Ser Jaime Lannister relucía a la luz de las velas mientras se arrodillaba. Su gracia, los ojos violetas de Aerys se entrecerraron. Incluso en la oscuridad, la juventud y la belleza de Jaime eran una ofensa. El hijo dorado de Tywin, pensó con un destello de odio. Plantado aquí para vigilarme. Fuera. Espetó a Aerys, antes de que la Guardia Real pudiera decir otra palabra. Jaime se quedó paralizado, la incertidumbre brillaba en sus ojos verdes. Los labios del rey se crisparon. ¿Estás sordo? Que te vayas, te dije. Dijo con voz áspera, tosiendo con fuerza. A menos que pretendas cortarme el cuello mientras duermo, Lannister. Jaime se puso rígido como si lo hubieran golpeado y se puso de pie. Yo nunca. Aerys lanzó la campana de plata a la cabeza de Jaime. Fuera. El caballero se agachó para pasar por la puerta justo a tiempo. La campana resonó en el marco de madera de la puerta y cayó al suelo. En el pasillo, Aerys oyó a otro guardia real murmurarle algo a Jaime, quizá para calmarlo. Bien. Que susurren. Que todos tiemblen ante la ira del rey loco. Se hundió en el colchón, jadeando. Sentía la piel húmeda bajo la bata, y notó que las sábanas estaban empapadas de sudor. Ese sueño. Cada noche era lo mismo. Fuego, traición, risa burlona. Algunas noches juraba que un demonio con 6 bigotes de zorro lo acechaba, mirándolo con lascivia desde los bordes de las llamas. Otras noches veía a su hijo entre los traidores, la figura de una mujer junto a Rhaegar mientras reían juntos de su caída. Despertar no le trajo alivio. Las imágenes se le pegaban como sanguijuelas, drenando las pocas fuerzas que le quedaban. Aerys cerró los ojos, deseando que su corazón acelerado se calmara. «Creen destruirme con pesadillas», reflexionó. «Brujas, hechiceros, quizás obra de Raella. ¿O de esa zorra extranjera de Rhaegar?
¿Oh, sí? Sabía lo que tramaba ese idiota. Aerys sabía que su hijo había estado desesperado por encontrar una esposa últimamente. Todos habían huido a los Lannister, sin duda. Tywin, pensó Aerys, con el estómago revuelto por la vieja amargura de su mano, a menudo ausente. Siempre volvía a Tywin. Incluso con Lord Lannister ausente de desembarco del rey durante los últimos 2 años, podía sentir su silenciosa sombra acechando. La prole de Tywin estaba por todas partes. Su hijo en la Guardia Real, sus espías, sin duda, escondidos bajo cada piedra. Quizás era Tywin quien se escondía tras esos sueños atormentadores, intentando llevarlo a la locura o la muerte. Les mostraré, susurró el rey para sí mismo con voz temblorosa. Sigo siendo del linaje del dragón. Les quitaré todas las cabezas por esto. Sus labios agrietados se abrieron en una sonrisa al pensar en los traidores ardiendo. Imaginó los ojos verdes de Tywin derritiéndose en sus cuencas, y una risita sorda brotó de la garganta de Aerys. Quizás era necesario dar un ejemplo. Si no con Tywin todavía, entonces con otro. Esos necios del Valle Oscuro se negaban a pagar sus impuestos, rogando por una nueva carta. Dennis Darklyn había enviado un montón de cuervos últimamente, implorando su presencia, deseando reunirse con él. ¿Debería ir en persona? Tywin le diría que no fuera, pero va. ¿De qué le servía una mano tan ausente? De todos modos, prácticamente lo había despedido nominalmente. El hombre ya rara vez estaba en la capital. Siempre decía estar fuera por asuntos del reino. Pero Aerys sabía la verdad. Tywin no soportaba ver a su antiguo heredero con la armadura de la Guardia Real, saber que Jaime había sido arrebatado para siempre de sus garras. Por su parte, el rey estaba encantado de hacer sufrir a su antiguo amigo usando a su hijo como escudo. Que se cociera en la roca, lejos de aquí. Él era el rey. Hacía lo que quería. No necesitaba el permiso de Tywin. El león no mandaba al dragón. Pagaría por sus transgresiones a su tiempo. Sí, al final les haría pagar a todos. En el pasillo, la Guardia Real reanudó su vigilancia, intercambiando miradas inquietas mientras el sonido de la risa tenue del rey loco se filtraba por debajo de la puerta. La reina Raella observó cómo la luz del amanecer se colaba en sus aposentos, convirtiendo las motas de polvo en oro. Se sentó ante su tocador, cepillando su larga cabellera plateada. Cada pasada era lenta y pausada, un ritual relajante. Esas mañanas eran los únicos momentos que tenía para sí misma, cuando su marido aún dormía, o más probablemente, despotricaba en sus aposentos cerrados, y las cargas del día aún no habían llegado. Dejó el cepillo y se contempló. Sin duda, debería verse demacrada. Ya había cumplido los 40, y los 2 últimos años habían estado llenos de tensión y tristeza. Y aún así, su piel era suave, casi radiante de salud, y sus mejillas lucían un rubor que no había visto desde su infancia. Se pasó un dedo por el rostro, maravillándose de la ausencia de arrugas y del brillo juvenil en sus ojos violetas. Rejuvenecida, decían los chismes de la corte. Algunos incluso se atrevieron a llamarlo brujería. Ojalá supieran la verdadera razón. Los labios de Raella se curvaron en una sonrisa secreta. Sabía exactamente a quién debía agradecerle este milagro. Naruto. O mejor dicho, Nathaniel, como lo conocía la mayoría. Pero en lo más profundo de su corazón prefería su verdadero nombre. 2 años atrás, ese joven de cabello dorado había tocado su vida como un cometa iluminando el cielo nocturno. Recordaba su calidez, su extraño poder bañándola en oleadas curativas. Moretones y dolores que había sufrido durante tanto tiempo se habían desvanecido bajo sus manos. Más que eso, había sido un amigo cuando ella no tenía ninguno. Un amigo, y quizás más, cuando el destino era más benévolo. Sus manos se entrelazaron sobre el tocador, recordando cómo las había estrechado por última vez en señal de despedida durante su sueño más reciente. Él le había prometido que se encontrarían en persona. Cada día desde entonces, la reina había vivido con la silenciosa esperanza de ese reencuentro. Ese día llegaría pronto. Podía sentirlo, tan seguro como que su corazón latía bajo su pecho. Un golpe a su puerta sacó a Raella de sus pensamientos. «Entra», llamó, poniéndose de pie. Una de sus damas se asomó. «Su gracia, el príncipe está aquí para verla». Apenas hubo terminado de hablar cuando Raegar pasó junto a ella y entró en la cámara, todo sonrisas. «Mamá», dijo con cariño, abriendo los brazos. «Estás tan guapa como siempre, cada día más joven. Si tan solo lo supiera». La dama de compañía se retiró, cerrando la puerta para darles privacidad, y una vez más, se vio obligada a usar una máscara. Raegar. Raella dudó solo un instante antes de cruzar la habitación y abrazar a su hijo.
Vestía informalmente, con un sencillo jubón negro con el dragón de 3 cabezas de Targaryen bordado en el pecho. Aunque era joven en ese momento, parecía más un niño, apoyado en el abrazo de su madre. Le acarició un mechón de cabello plateado y luego se apartó para observarlo. «Pareces cansado», murmuró. De hecho, había tenues ojeras bajo los ojos de Raegar. «¿Estás bien?». Raegar esbozó una débil sonrisa. «Sueños». Lo dejó ahí, pero Raella sintió un escalofrío a pesar de su antipatía. Los sueños otra vez. Ella no amaba a su hijo, pero tampoco podía llegar a odiarlo verdaderamente. ¿Sueños oscuros?, preguntó ella suavemente, obteniendo un asentimiento de su parte. Por un instante intercambiaron una mirada atormentada. Raella sabía muy bien lo crueles que podían ser los sueños Targaryen. Acompañó a Raegar a sentarse junto a la ventana, donde el sol se reflejaba en los tejados rojos de desembarco del rey. Al acomodarse en un banco acolchado, lo sorprendió mirándola con curiosidad. «¿Qué pasa?», se preguntó. Esta vez, la sonrisa de Raegar se extendió por sus ojos. «¿De verdad pareces bien, madre?». «Más que bien. Radiante». Un cumplido, pero también con una pregunta. Raella se sonrojó levemente. ¿Sospechaba algo? Quizás simplemente he encontrado más tiempo para dormir y orar. No era exactamente mentira. Rezar era uno de sus pocos consuelos al despertar. Pero la mirada perspicaz de su hijo le indicó que no estaba del todo convencido. Por suerte, lo dejó pasar. Raegar le tomó la mano, dándole la vuelta con la palma hacia arriba. Frunció el ceño al ver la tenue cicatriz blanca que le recorría la muñeca. Una reliquia de una de las crueldades de Aerys de hacía años. ¿Te ha molestado tu padre últimamente?, preguntó en voz baja. Ja. Como si pudiera, con solo un brazo y una pierna. Una sonrisa vengativa casi destrozó la fachada de Raella en ese instante. Le costó un esfuerzo considerable evitar que se abriera paso. Privada de aplomo y de su pene, el único insulto que su marido podía proferirle era verbal. Podía hacer que su guardia real la golpeara cuando se enfadara de verdad, pero aún no se había dado cuenta. Ella sospechaba que Aerys armaría un alboroto si lo intentaba. Ser Barristan y Ser Wayne podrían obedecer la orden, pero Ser Jaime y Ser Arthur jamás lo harían, y semejante rebelión dividiría a la guardia real por la mitad con el resto. ¿Madre? Pero Raegar le estaba haciendo una pregunta y ella debía asistir. No. Raella le apretó los dedos. Me deja en paz. A decir verdad, Aerys no la había tocado en años. Los pequeños arañazos que rodeaban su garganta, ocultos por el cuello alto de su vestido, atestiguaban el último y lamentable intento de su esposo por hacerle daño. Desterró el recuerdo con un escalofrío. No te preocupes por mí, Raegar. ¿Y tú? ¿Cómo va el reino? Su hijo suspiró y le soltó la mano. El reino está tranquilo, por ahora. Tenso, pero tranquilo. No hemos tenido una guerra abierta. Hizo una pausa. La salud de mi padre, bueno, tú lo sabes tan bien como yo. Se niega a que lo vean en su silla, así que Lord Carlton da todas las órdenes por él. Raella apretó los labios. El rey insistía en gobernar a pesar de su precaria salud, emitiendo edictos a puerta cerrada. Era una situación insostenible. Quizás sería un acto de misericordia una vez que los Lannister finalmente lo mataran. ¿Y tú, Raegar?, preguntó en voz baja, prefiriendo no pensar en ese día. Has soportado mucho. De hecho, las esperanzas de matrimonio de su hijo parecían desvanecerse cada año. La muerte del pequeño Viserys los había conmocionado a todos, pero su hijo había sufrido reveses tras reveses en los últimos tiempos, innumerables decepciones, tanto en el noviazgo como en la salud. Se sintió profundamente desanimado cuando su huevo se negó a eclosionar. Por supuesto, nunca lo haría. Naruto había reemplazado el artículo auténtico con una falsificación convincente tallada en piedra. En cuanto a trucos, ese era muy malo. Ella se había reído durante casi 5 minutos cuando él le reveló la verdad en sus sueños. Pero ahora la expresión de Raegar se volvió distante. Contempló la ciudad que despertaba. He estado pensando en cómo restaurar lo perdido, dijo, murmurando para sí mismo. No solo la unidad del reino, sino algo más. Dudó, eligiendo sabiamente las palabras. La gente necesita algo que los inspire de nuevo. Que crean en ello. Necesito. A partir de ahí, su voz se apagó por completo, con la mirada perdida, como si viera algo, o a alguien, a lo lejos. El corazón de Raella se aceleró. Había un tono en su voz que no había oído en años. Casi un anhelo. ¿Hablas de Elia Martell?, aventuró. ¿Piensas cortejarla? Dorne nunca lo permitiría. No. No Elia.
Raegar miró a su madre y una pequeña sonrisa discreta curvó sus labios. Le recordó a Raella cómo se veía de niño, leyendo sobre héroes antiguos y sus amores. Tengo a alguien más en mente. Todavía no puedo decir más. Pero pronto, quizás. ¿Un nuevo amor? A Raella se le hizo un nudo en el estómago de preocupación. ¿Quién podría ser? Él revelaba tan poco, pero ella conocía los enigmáticos estados de ánimo de Raegar. ¿Había alguna mujer en su vida que hubiera mantenido oculta? En los últimos 2 años había tenido poco tiempo para el cortejo, consumido por las negociaciones y por curar las heridas que habían causado la locura de Aerys. Y sin embargo, Raella recordó cierto incidente, el torneo de Bastión de Tormentas del año pasado, donde Raegar se había mostrado inusualmente distraído. Incluso se había retirado de las filas antes de tiempo. Corrían rumores de que lo habían visto hablando con la hija de algún señor de allí, a quien desconocían. El conocimiento era poder, y la falta de no saber lo que su hijo estaba planeando, era realmente alarmante. Te ruego que tengas cuidado, dijo en voz baja, poniendo una mano sobre la rodilla de Raegar. Quien quiera que sea esta mujer, el reino es un polvorín ahora mismo. Una chispa podría incendiarlo. Raegar le cubrió la mano con la suya. Lo sé. No deseo provocar otra guerra. Todo lo contrario. Le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Creo que este camino podría traer la paz, madre. Al fin y al cabo, un dragón tiene 3 cabezas, añadió misteriosamente. El linaje Targaryen necesita hijos, y rápido. Si debo recurrir a medidas desesperadas en ese sentido, que así sea. Los ojos de Raella se abrieron de par en par. ¿Estaba insinuando lo que ella pensaba? Antes de que pudiera responder, Raegar se levantó y se ajustó el jubón. Dentro de 1 año, habrá un gran torneo en Arrenal, anunció, como si declarara la política real. Todos los grandes señores están invitados. Será el torneo más grande que se recuerde. Arrenal, murmuró Raella. Ese maldito y gigantesco castillo en las tierras de los ríos. El lugar al que el propio Aerys había llegado por última vez, años atrás, solo para ser humillado. Solo podía imaginar cómo habría reaccionado el rey al enterarse de este plan. ¿Tu padre estuvo de acuerdo con esto? Sí. Raegar torció la boca. En cierto modo. Lorwent es aparentemente nuestro anfitrión. Pero insistí. Se acercó a la ventana, contemplando el cielo brumoso. Será una oportunidad para forjar nuevas alianzas. Y quizás para cortejar a ciertas personas. Ciertas personas. Ciertas mujeres. Dios mío. ¿A quién perseguía? No a ella, y llevaba 2 semanas sin mencionar a Lyanna Stark. Cersei prácticamente lo había rechazado en silencio. ¿Quién, entonces, se fue? Seguramente no la chica Tully. Brandon Stark estaba enamorado de ella. ¿Seguro que no era ella misma? Eso era un anatema. Un hijo no debía casarse con su madre. La idea la repugnaba. Raegar no podía estar tan desesperado por un hijo, ¿verdad? Parecía que, independientemente de a quién persiguiera su hijo, estaba destinado a causar caos, que los dioses la salven de su propia familia. La confianza de Raegar en la profecía bien podría condenarlos a todos. Raella se levantó y fue hacia él. Anhelaba suplicarle que no se precipitara, que no siguiera los caprichos de la profecía o la pasión que habían llevado a tantos Targaryen a la ruina. Pero el rostro de Raegar, de perfil, estaba decidido. Ya había decidido su camino. Así que se limitó a rozarle el brazo con suavidad. Espero que te traiga a lo que buscas, dijo, y lo decía en serio. Si Raegar pudiera encontrar un poco de felicidad genuina, tal vez calmaría la oscuridad que a veces vislumbraba en él, y le daría un poco de paz en las guerras venideras. Rezaré por tu éxito. Raegar se giró y la besó en la mejilla. Gracias, madre. Se quedó un momento, frunciendo el ceño con preocupación. ¿Estarás bien aquí? Sí, padre, si su condición empeora, ve, Raegar, le instó con una sonrisa triste. Lo haré. Siempre lo he hecho. La abrazó una vez más y luego se marchó con un movimiento de su capa. Cuando se fue, Raella se acercó a la ventana abierta y respiró el aire fresco de la mañana. Su corazón estaba apesadumbrado por nuevas preocupaciones. Si Raegar realmente pretendía nombrar a alguien su reina del amor y la belleza en Arrenal, o algo aún más audaz, la situación podría descontrolarse. Sin duda, no sería Lyanna, pues ella se encontraba bajo la protección de los Lannister y, si el rumor era cierto, vinculada a Naruto. Raella cerró los ojos, recordando la ternura con la que Naruto había hablado de la chica Stark en sus últimos sueños compartidos. Y ahora, una vez más, Raegar amenazó con intervenir y arruinarlo todo.
La perspectiva la dolía más de lo que quería admitir. No era justo. Liana y las demás muchachas podían ver a Naruto, tocarlo, abrazarlo, mientras que ella debía conformarse con sueños y promesas. Una brisa fresca rozó el rostro de Raella, trayendo consigo el tenue olor a sal del mar. En algún lugar, al otro lado de las aguas y muy al oeste, Naruto estaba con los Lannister, criando dragones, forjando planes, transformando el mundo. Abrió los ojos y miró hacia el horizonte lejano. Le dolía el corazón. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Ven pronto, mi amor», susurró, con la voz casi perdida en el viento de la mañana. «No aguanto mucho más». La medianoche llegó silenciosamente al mar del atardecer. La luna se ocultaba tras densas nubes, y las olas se estrellaban negras y furiosas contra las rocas de Ferisle. En la bahía, un solitario barco largo se escoraba, con el casco atravesado por docenas de flechas encendidas con llamas verdes como el fuego. Las olas silbaban al apagarse esas llamas, una a una. En la orilla rocosa, un pequeño grupo de saqueadores hijos del hierro luchaba como locos, de espaldas al mar. Eran los últimos invasores, los últimos remanentes, lo único que quedaba de una fuerza de asalto que había menguado con los años al ser expulsados del oeste, de raíz. Con la destrucción de Pique hacía mucho tiempo, sabían que no habría negociación ni rendición para ellos. Solo muerte. Blandían hachas y lanzas con ferocidad brutal, profiriendo maldiciones al adversario que los rodeaba en la oscuridad. Pero su enemigo era un fantasma, veloz como un pestañeo, despiadado como un kraken. Uno a uno, los hijos del hierro cayeron, con la garganta cortada o el pecho atravesado por una espada invisible. Su líder, un hijo del hierro con cicatrices, conocido solo por sus hombres como el capitán, rugió de frustración al ver a su último hombre desplomarse, gorgoteando, en las aguas poco profundas. Levantó su espada con cautela, girando en círculo. «Sal, cachorro de león», gritó en la noche. «Enfréntate a mí. ¿O tienes miedo de los hijos del hierro?» Lo único que oía era el romper de las olas. Los malditos Lannister habían atacado sin previo aviso, al amparo de las sombras. Apenas había vislumbrado a su líder. Un demonio guerrero de cabellos dorados, que se movía demasiado rápido para ser real. El capitán grunó. No moriría gimiendo de rodillas. Se llevaría a este demonio consigo a los salones del dios ahogado. Un destello de movimiento a su izquierda. El hombre corpulento giró y blandió su espada en un salvaje arco lateral. Saltaron chispas al chocar el acero con el acero. Su hoja se enganchó, con un sonido metálico, contra la espada de un hombre que había aparecido como de la nada. En la escasa luz, vio un rostro juvenil y ojos brillantes. El cabello dorado del hombre estaba recogido hacia atrás, dejando al descubierto una frente surcada por extrañas líneas oscuras, casi como los bigotes de un zorro. El demonio, en efecto. Tenía una espada roja en la mano. El capitán lo sabía bien. Ladrón de espadas. No mereces esa espada. Devuélvesela a mi familia. El león sonriente le sonrió al capitán a través del choque del acero, una sonrisa exasperantemente tranquila, pero no pronunció palabra. El capitán vio su muerte en esa sonrisa. Un final horrible y sin gloria. Presa del pánico, aplicó todo su peso a la llave de la espada, intentando obligar al joven a retroceder, pero fue como empujar contra un tronco de palo fierro. Con un gruñido, hizo una finta, luego liberó su espada y atacó el torso del demonio. Si el golpe acertaba, partiría al cachorro en dos. Pero su enemigo paró la hoja casi con pereza, giró y atacó con la espada, el acero valirio cortaba como ningún otro, y lluvia roja no fue la excepción. Así murió otro enemigo. El capitán se tambaleó, emitiendo un húmedo sonido ahogado. Bajó la vista y vio la punta de una espada carmesí que sobresalía de su pecho, manchada de sangre. El guerrero de cabello dorado retrocedió y dejó caer a Drum. Lluvia roja se deslizó del pecho del hijo del hierro con un suave shhhk. El capitán se desplomó sobre la arena mojada, dejando escapar su último aliento. Las olas lo rodearon, tiñendo el agua de rojo. Naruto Uzumaki, conocido como Nathaniel Lannister por sus aliados, se encontraba de pie junto al cadáver. Las olas le lamían las botas, tirando del dobladillo de su capa negra. Agitó lluvia roja una vez, arrojando gotas de sangre de la hoja, y luego se la clavó en el hombro. A su alrededor, en la playa, media docena de guardias Lannister con casacas rojas emergieron de la penumbra. Se habían mantenido a la defensiva mientras él se infiltraba en el dracar y eliminaba a la mayor parte de la tripulación. Solo quedaban los restos. Un guardia se acercó corriendo, jadeando en el gélido aire salado. ¿Todos muertos, señor?
Preguntó el hombre, dirigiendo la mirada hacia la espada Valiria que Naruto sostenía en la mano. El joven asintió. No volverán a causar problemas en la Isla Bella, dijo con ligereza. Giró lluvia roja en su mano, examinándola a la luz de la luna. Lluvia roja era una espada hermosa, oscura como el vino, con ondulaciones como olas en el acero. Su peso se sentía real en su mano, pero no era rugido brillante. Sin embargo, mientras Naruto limpiaba la espada en la capa de un asaltante caído, se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Creo que me la quedaré, reflexionó. Mejor empuñar lluvia roja él mismo que colgarla en un muro de roca Casterly. Después de todo, aún quedaban más batallas por delante. Cuídense de los cuerpos, ordenó a los guardias. No hagan prisioneros. Los hombres Lannister obedecieron de inmediato y, satisfecho, deslizó lluvia roja en la vaina vacía que llevaba a la cadera, donde había estado su vieja espada de acero. La hoja Valiria parecía pertenecer a ese lugar. Naruto respiró hondo el aire marino, calmando su sangre. La lucha había sido breve. Los asaltantes hijos del hierro no representaban un verdadero desafío, pero al menos el ejercicio lo había mantenido alerta. No, su mayor preocupación estaba en otra parte, al otro lado de leguas de océano y tierra. Desembarco del rey, la fortaleza roja y el hombre inestable que aún ocupaba su trono. Naruto contempló el horizonte negro, donde el cielo se unía al mar. Faltaban pocas horas para el amanecer. Si se apresuraban a regresar, llegaría a Roca Casterly al día siguiente. Tywin quería saber de esta victoria, por pequeña que fuera. Otra espina arrancada de la pata del león. Naruto pasó su pulgar enguantado por el pomo de Red Rain, perdido en sus pensamientos. Uno a uno, les quitamos las armas, reflexionó. Pronto, cuando llegue el momento de atacar, el rey loco quedará indefenso. Habían pasado casi 2 años desde la noche en que nació el dragón de Lyanna Stark. En esos años, Naruto había presenciado cómo lo imposible se hacía realidad. Los 9 habían regresado. Lo que comenzó como 3 pequeños cachorros de león, nacidos en secreto bajo la roca de Casterly, se había convertido en una manada de 5 jóvenes dragones prósperos, y 4 más aún esperando ser encontrados. Bueno, Isobu ya estaba completamente desarrollado, supuso, pero aún así. Cada mes que pasaba los veía crecer y fortalecerse, y sus cuidadores humanos estrechaban sus lazos. Era milagroso, y también un problema creciente. ¿Cuánto tiempo más podrían esas criaturas permanecer ocultas del mundo? ¿Cuánto tiempo más hasta que un viajero extraviado vislumbrara un ala escamosa en el cielo o escuchara un rugido de medianoche resonando en las colinas de Lannisport? Lord Tywin no era un hombre que dejara las cosas al azar, y Naruto sabía que ya se estaban discutiendo el traslado de los dragones cuando llegara el momento oportuno. Quizás antes de lo que pensamos, reflexionó mientras atravesaba el túnel iluminado por antorchas. Sobre todo si cierto torneo en Arenal sale mal. Nate, ¿me estás escuchando?, dijo una voz aguda y juvenil a su lado. Naruto parpadeó y bajó la mirada. Tyrion Lannister trotaba a su lado, luchando por mantener el ritmo de sus largas zancadas. A sus 10 años, Tyrion era pequeño para su edad, pero no un enano. Se había encargado de ello. Sus extremidades rectas y robustas, su cabeza proporcionada al cuerpo. Tenía el cabello rubio rojizo que le caía sobre los ojos, y un brillo inquisitivo en ellos ahora, al levantar la vista, esperaba una respuesta. Tardíamente, Naruto se dio cuenta de que el chico llevaba varios minutos hablándole mientras caminaban y esbozó una sonrisa tímida. Perdón, estaba a kilómetros de distancia, dijo con una sonrisa de disculpa. ¿Qué decías, pequeño león? Tyrion arrugó la nariz al oír el apodo. Te decía que Kurama parece un poco lento hoy. Ya sabes, comparado con lo habitual. El tono del chico era serio, incluso preocupado. Pocas cosas entusiasmaban más a Tyrion que observar a los supuestos dragones bajo Roca Casterly, y Kurama, el gran dragón zorro de 9 colas, era sin duda su tema favorito. Juntos, emergieron del túnel hacia una vasta caverna bajo la roca. El espacio había sido antaño una rica veta de oro. Ahora servía de guarida secreta para los tesoros más preciados y peligrosos de la casa Lannister. Rayos de sol se filtraban por unas estrechas grietas en el techo, iluminando montones de arena, un charco de agua de mar y el destello de escamas. Naruto se detuvo en la plataforma de madera que dominaba la caverna, contemplando la escena. Los dragones de Roca Casterly descansaban por un momento. Cerca del estanque, la imponente figura de Isobu, el dragón marino de 3 colas, estaba medio sumergida en salmuera, mientras Shukaku dormitaba enroscado en una estalagmita.
Al otro lado de la cueva, encaramado en una cornisa cerca del techo, el zombie, recién nacido, se aferraba boca abajo como un murciélago, dormitando también. Solo Kurama estaba despierto, completamente despierto, al parecer. La criatura más grande, yacía en el centro de la caverna, con sus 9 colas rojizas envueltas. Tenía la cabeza erguida, las orejas inclinadas y sus ojos ámbar, penetrantes. Naruto siguió esa mirada y vio lo que tenía a Kurama tan alerta. 3 figuras que se dirigían hacia él por la arena. Ellos. La risa de Yamatel resonó con fuerza en las paredes de la cueva mientras ella abría camino, con su chal de seda naranja ondeando tras ella. Vamos, no hagas pucheros. No siempre podemos obligarlos a obedecer, decía por encima del hombro. A su derecha caminaba Lady Cersei Lannister, resplandeciente con un traje de montar esmeralda a pesar de la arena adherida al dobladillo. Los ojos verdes de Cersei brillaron de fastidio. El mío obedece bastante bien, insistió. Acurrucada en sus brazos estaba Matatabi, a quien debió haber alzado mientras el dragón gato de 2 colas dormitaba. Matatabi no parecía contenta. Sus 2 colas se movían de un lado a otro con irritación mientras Cersei la cargaba como a un gatito enorme. A la izquierda de ella, Nymeria seguía el ritmo con paso ágil, con su cabello pálido desprendiéndose de la trenza. Acéptalo, Cersei, bromeó Nymeria, cada día son más indóciles. Como para enfatizar su punto, Isobu aprovechó ese momento para resoplar y lanzar un chorro de agua fría a las espaldas de las damas. Nymeria gritó al ser golpeada por el agua, entre risa y regaño a la serpiente gigante. Cersei siseó entre dientes mientras su costoso vestido se empapaba en el dobladillo. 7 infiernos, ¿entiendes? Dijo Nymeria, mientras se quitaba el pelo mojado de la cara. Isobu simplemente está inquieto, dijo Elia. Acarició la superficie de la piscina con cariño, y el dragón de 3 colas trinó en respuesta, provocando nuevas ondas. Los hemos tenido encerrados demasiado tiempo. Su voz era tranquila, pero Naruto percibió un dejo de preocupación en ella. Tenía razón. Mantener en secreto a 5 dragones en crecimiento en un solo lugar era una carga para todos. Como atraída por ese pensamiento, Elia levantó la vista hacia la plataforma y vio a Naruto y Tyrion. Nathaniel. Gritó alegremente. Ya no te haces el héroe. Llegaste en el momento justo. Nos vendría bien tu ayuda. Nymeria le dedicó a Naruto una amplia sonrisa y lo saludó con energía. Bienvenido de nuevo. Gritó. Incluso Cersei logró saludar con la cabeza a pesar de su desconcierto, aunque tenía la mirada fija en la nueva espada de Naruto. ¿Qué tienes ahí? Preguntó al ver a Lluvia Roja por primera vez. Un regalo para nuestro querido padre, quizás. Naruto bajó trotando los escalones de madera hacia la caverna, con Tyrion tras él. Quizás, le respondió a Cersei, palmeando el pomo de Lluvia Roja. Pero primero lo primero. Tyrion cree que Kurama se siente mal. Cruzó la arena hacia donde yacía Kurama y se detuvo junto al gran zorro. De pie, el hombro de Kurama sería más alto que un caballo de guerra. Recostado, aún se alzaba varios metros por encima de Naruto. Extendió la mano y arañó detrás de una oreja del zorro dragón. ¿Cómo está mi viejo amigo hoy? Murmuró. Kurama cerró un ojo de placer al sentir el rasguño. Un profundo estruendo, como un trueno lejano, resonó en su pecho al suspirar. Parece contento, observó Tyrion con una mezcla de asombro y orgullo. El chico se acercó a las garras de Kurama y, sin miedo, colocó una pequeña mano sobre las escamas carmesí de la criatura. Pero antes rechazó las cabras que le traje para desayunar. ¿Verdad, Kurama? Kurama resopló, y la ráfaga de aire le alborotó el pelo a Tyrion. Mocoso descarado. Naruto no pudo evitar reírse entre dientes. Quizás se cansó de la cabra, miró al 9 colas con complicidad. O quizás está preocupado porque lo dejé atrás anoche. Ante eso, Kurama resopló con fuerza y giró el hocico, moviendo las colas con fastidio. No lo soy. Elia y Nymeria intercambiaron miradas divertidas. Estuvo dando vueltas toda la noche, comentó Nymeria. Creo que tienes razón. A nuestro orgulloso 9 colas no le gusta perderse la diversión. Su acento sonó juguetón mientras estiraba la mano para acomodar a Son Goku, quien se había deslizado desde su percha para aterrizar en su hombro. El dragoncito de 4 colas se acurrucó allí como un orangután perezoso con alas, parpadeando soñoliento hacia Naruto. Nymeria había empezado a ayudar a Liana con el joven zombie cada vez que Liana necesitaba descansar. Nymeria adoraba a todas las criaturas, grandes y pequeñas. Elia Martell dio un paso al frente, con la preocupación reflejada en su hermoso rostro. Aún así, Nathaniel, puede que Tyrion tenga razón. Kurama parece un poco perezoso esta mañana.
Se sacudió la arena de las faldas y apoyó una mano en el otro flanco de Kurama. El caballo de 9 colas pareció inclinarse un poco ante su tacto, como si absorbiera su calor. Quizás solo esté aburrido, dijo pensativa. Todos lo están. Necesitan más cielo. Más espacio. Cersei también había subido, con Matatabi aún acurrucada en sus brazos. La belleza Lannister de cabellos dorados miró a Kurama y luego a Naruto. ¿Acaso no lo hacemos todos?, murmuró. Había un dejo de frustración en su voz que Naruto conocía demasiado bien. Cersei odiaba esconderse en las sombras. Durante 2 años había entrenado y cuidado a su dragón como los demás, y nadie fuera de esta caverna se había dado cuenta. La irritaba. Padre debe tener un plan para ellos, continuó, entrecerrando los ojos. Para nosotros. Ha estado demasiado callado últimamente. Naruto le dedicó a su hermana una sonrisa reconfortante. Siempre tiene un plan. Rascó la barbilla de Kurama, ante lo cual el gran dragón zorro cerró los ojos y emitió un gruñido de placer. Dirigiéndose a Tyrion, añadió: yo no me preocuparía demasiado, pequeño señor. Kurama está tan sano como siempre, solo inquieto. Todos lo estamos. Tyrion pareció aliviado, aunque se irritó un poco con el pequeño señor. Naruto notó que estaba creciendo a un ritmo respetable para un niño de casi 10 años. ¿Y ahora dónde demonios estaba Lyanna? Como si hubiera sido una señal, la chica Stark emergió de detrás de una columna de roca con un cubo de agua fresca en cada mano. Inquieta y ruidosa, dijo, dejando los cubos. Le dedicó a Naruto una sonrisa fugaz y discreta que le provocó una agradable sacudida. En 2 años, Lyanna se había convertido en una joven de imponente presencia. Vestida con prácticos trajes de montar de cuero, con el cabello oscuro trenzado sueltamente por la espalda, parecía en todo sentido la loba del norte, salvo por la cría de dragón de 4 colas que se aferraba boca abajo al hombro de Nymeria, que pió y extendió sus diminutas garras hacia Lyanna en cuanto la vio. Parecía que sonquería a su pareja. Está bien, estoy aquí, susurró Lyanna mientras se acercaba a Nymeria y tomaba suavemente al zombie en sus brazos. El pequeño dragón rojizo trinó alegremente y envolvió sus colas prensiles alrededor del antebrazo de Lyanna. Ella puso los ojos en blanco con cariño. Estaba durmiendo la siesta, y en cuanto me voy, se despierta llorando. El hijo chilló indignado, y el sonido se convirtió en un chirrido furioso. No lloré. Soy una bestia poderosa. Muy parecido a su jinete, bromeó Nymeria, sin poder oírlo. Lyanna la fulminó con la mirada, con las mejillas sonrojadas. Pero no pudo ocultar una sonrisa. El vínculo entre Lyanna y su dragón se había convertido en leyenda entre los presentes. Ella era la chica que había criado un dragón en sus manos. Incluso Cersei, aunque a regañadientes, respetaba a Lyanna por eso. Tyrion, siempre curioso, observó al bebé dragón en brazos de Lyanna. Señora Lyanna, ¿puedo cargarlo hoy?, preguntó. ¿Solo 1 minuto? Son Goku resopló. Eso ya lo veremos, Lyanna dudó, acunando al zombie con protección. Se había vuelto más cautelosa con la cría desde que empezó a revolotear. Son era tan enérgico como travieso. Sin embargo, al ver el rostro ansioso de Tyrion, cedió. De acuerdo. Pero sé cuidadoso. Se arrodilló y colocó con cuidado el zombie de 4 colas en los brazos extendidos de Tyrion. A diferencia de sus primos más grandes que habían nacido antes, el zombie tenía ahora el tamaño de un felino grande, aunque con un cuerpo más largo y sinuoso. El niño gruñó levemente por el peso, pero se mantuvo firme, con los ojos llenos de asombro. Él es increíble, el zombie parpadeó y de repente estornudó. Una pequeña bocanada de humo salió de sus fosas nasales, haciendo que Tyrion tosiera y riera. ¿Le gustas?, se rió Lyanna. Lo toleraré hasta que encuentre su propio dragón, corrigió Son a su compañero. Dios mío, su hermano pequeño cabalgando sobre un dragón hacia la batalla. Menuda idea. Naruto sintió una oleada de calor en el pecho al ver reír a Lyanna. Estos momentos de alegría robados, en una cueva húmeda y alejada de los ojos del mundo, eran más preciados para él que cualquier corona. ¿Cuántas veces en estos últimos 2 años había imaginado una vida más sencilla, una en la que él y sus seres queridos pudieran criar a estas criaturas en paz, lejos de tronos, profecías y guerras? Demasiadas veces. Pero era un sueño tonto. La rueda del destino giraba de nuevo, y pronto el deber los llamaría a él y a todos los demás a cumplir su parte. Al menos, reflexionó, Lyanna ya no se siente abandonada. Recordó la amarga envidia que la agobiaba antes de la eclosión de Zombie, los celos que la acechaban en cada mirada. Ahora irradiaba un propósito. Al captar su mirada, Lyanna lo miró con complicidad, como si pudiera adivinar sus pensamientos.
Naruto sintió un ligero calor en el rostro y se giró, concentrándose en las escamas de Kurama para ocultar una sonrisa. Incluso ahora, una simple mirada suya le aceleraba el corazón. ¿Cómo estuvo Cerisle?, preguntó Liana, enderezándose. La pregunta, inocente a primera vista, fue solo eso. Atrajo la atención de todos. Elia dejó de preocuparse por Kurama para escuchar. Cersei aguzó el oído visiblemente. A nadie se le había escapado que Naruto había ido solo a destruir los últimos restos de la incursión de los Hijos del Hierro. Él tenía sus propias razones. 5 de los 9 se habían reunido, pero había 4 más allí afuera, y no podía soportar la idea de que alguien les pusiera las manos encima, como casi hizo Raegar con Son Goku. Había rumores de que otra bestia marina legendaria había sido avistada en las aguas de las Islas de Hierro, de ahí que él personalmente hubiera dejado que la carga derrotara al último de los Hijos del Hierro que huían, pero su excursión de la noche anterior había sido puramente con enemigos mortales, no con una bestia con cola convertida en dragón. Si había otro bijú acuático cerca, se habría marchado en busca de nuevas presas o se habría escondido. Probablemente esto último. Sin embargo, todos seguían esperando una respuesta de él, así que dio la mejor respuesta que pudo. Mojado, bromeó Naruto. Y rápido. El Hijo del Hierro no volverá pronto. Palmeó la empuñadura de lluvia roja. Me encargué de eso. Cersei se acercó, inspeccionando la espada abiertamente. Sus ojos verdes brillaron con algo parecido a la admiración. El acero valirio te sienta bien, tarareó. Lucirás de maravilla en Arenal con eso en la cadera. Ese torneo aún está muy lejos, ella le pellizcó la mejilla. Más vale prevenir que curar, hermanito. Naruto rió entre dientes. ¿Esa es tu forma de preguntarme si seré tu campeón, Cersei? Se sacudió sus rizos dorados. No necesitaré ningún campeón. Pero, no estaría mal que uno de los nuestros ganara algunos honores ante el reino. Su voz adquirió un tono taimado. Sospecho que el príncipe Raegar pretende que su próximo torneo sea más de lo que parece. Debemos estar preparados. Elia se cruzó de brazos. ¿Crees que intentará persuadir a los señores públicamente? ¿Quizás anunciar una nueva alianza? No lo dijo en voz alta, pero todos sabían lo que eso insinuaba. Raegar podría intentar nombrar una nueva esposa o usar algún gesto dramático para suplantar la autoridad de su padre. Liana se tensó, visiblemente perturbada por la idea. Con cuidado, recuperó a Son de las manos de Tyrion y le devolvió el dragoncito a Nymeria por un momento. Si Raegar intenta algo, murmuró, y Naruto sintió un arrebato de ira en su voz, le romperé las rodillas. Elia resopló en la palma de su mano izquierda, incapaz de contener una risita a tiempo. Pagaría por ver eso. Tyrion frunció el ceño. ¿Qué es eso de rótula? Cersei le dio una palmadita en la cabeza. Te lo diremos cuando seas mayor, cariño. El recuerdo de su inminente encuentro con los Targaryen aún le quemaba el corazón. Raegar quizá no fuera el responsable directo, pero aún así lo consideraba culpable de instigar los acontecimientos que le causaron tanto estrés. Él debía saber que Cersei no quería tener nada que ver con él ahora. Pensar lo contrario no solo sería una locura, era una locura. De nuevo, todos los dragones que había conocido, con una excepción, no estaban del todo bien de la cabeza, ¿verdad? Nymeria puso una mano tranquilizadora sobre el brazo de Liana. Tranquila. Aún no sabemos qué pretende hacer. Naruto asintió. Nuestro trabajo es observar y esperar. Tywin decidirá nuestro próximo paso. Las miró a todas. Estas mujeres que se habían convertido en una extraña hermandad, unidas por fuego y sangre. Hasta entonces, mantendremos a los dragones a salvo y en secreto. Nada es más importante. Un murmullo de asentimiento recorrió el lugar. En el silencio que siguió, solo se oían los sonidos de los dragones moviéndose. Matatabi bostezando en brazos de Cersei, Yonvi arrullándolo suavemente mientras Nymeria lo acariciaba, Kurama chasqueando una oreja. Tyrion, inquieto con entusiasmo erudito, intervino. Mi padre dice que cuando sean demasiado grandes para esconderlos, los enviaremos a las 14 llamas en Valiria. El chico hinchó el pecho, orgulloso de compartir un detalle que sin duda había oído en la mesa de su padre. No hay nadie que viva allí para verlos, y hay mucho espacio para vagar. Cersei arqueó una ceja. Mi padre lo dijo, pero me lo preguntó. Miró a su alrededor con intención. Transportar 5 dragones a través del mar angosto no sería poca cosa. ¿Y quién dice que nuestros queridos amigos de Desembarco del Rey no se enterarán? Elia se tocó la barbilla. Si vamos al este, quizá incluso a Asai de la Sombra, más allá del conocimiento habitual de los hombres. Liana se estremeció.
¿Hasta Asahi? Dios nos salve. Su sensibilidad norteña se resistía a una idea tan exótica. Preferiría quedármelos en Poniente si pudiera. Pertenecen al futuro de estas tierras, ¿no? Retrocedió hacia Kurama, que escuchaba con los ojos entornados. Distraídamente, extendió la mano y arañó al gran zorro bajo la mandíbula como Naruto, y el perplejo Wyrm emitió un gruñido de aprobación que hizo vibrar el suelo a sus pies. Quizás las criptas de Invernalia sirvan, bromeó. Claro que hay espacio, y es tan sombrío que nadie baja allí. Naruto rió suavemente. Creo que tu hermano se opondría a ese plan. Se imaginó la cara del joven Rickard Stark si le pidieran que cuidara dragones en las criptas de su familia. El viejo lobo severo probablemente se desmayaría. Dejando a Isobu de lado, rió entre dientes, señalando con el pulgar por encima del hombro a la serpiente marina dormida en cuestión. Es demasiado pequeño para Kurama. Su viejo amigo era de lejos el más grande de los dragones alados, empequeñecido solo por el Zambi, y ni siquiera él se había atrevido a volar sobre él todavía. Él quería, ambos lo deseaban, no cometer errores. Pero una vez que lo hicieran, sería real y no habría vuelta atrás. ¿Cuál era el viejo dicho? Una vez que aprendes a volar, tus pies nunca tocan el suelo. Algo así. Los dragones eran un poder con el que el hombre nunca debería haber jugado. Pero era demasiado tarde para volver a meter al genio en la botella. Tendría que aprender, y pronto Tyrion, siempre tímido, le tiró de la manga. ¿Qué te parece? Preguntó. ¿A dónde deberían ir? Todas las miradas se posaron en Naruto. En realidad, aún no tenía una respuesta. Tywin y Johanna lo habían consultado a menudo durante los últimos meses sobre contingencias, pero comprometerse con un solo camino era difícil. Demasiadas variables. El próximo movimiento de Aerys, las intenciones de Raegar, el estado de ánimo de los propios señores. Este inminente disparate en Arenal. A menos que Aerys cometiera una estupidez espectacular, no había necesidad de apresurarse. Podían permitirse ser cautelosos. Esta era su batalla perdida. Creo, dijo Naruto lentamente, que deberíamos estar preparados para cualquier cosa. Tendremos un barco preparado por si necesitamos zarpar con poca antelación. Ya sea a Valiria o a otro lugar, lo decidiremos cuando llegue el momento. Miró a Cersei y Elia. La clave es que permanezcamos unidos. Si la guerra regresa, estos dragones y sus jinetes serán la mayor fortaleza de nuestra familia. Lyanna levantó la barbilla. ¿Qué pasa con mi familia? Preguntó en voz baja. Los Stark se marcharán si Raegar me toca siquiera. Silenciosa, se quedó con la historia de la situación que casi tuvieron en Invernalia cuando él la visitó en su ausencia. Elia tomó del brazo a Lyanna en un gesto de solidaridad. Si el norte se alza, Dorne tampoco se quedará de brazos cruzados. Mi hermano está harto de esconderse aquí, añadió con una sonrisa triste. Oberyn cree que deberíamos haber marchado sobre desembarco del rey y haber matado a ese dragón enfermo de mi sobrino hace años. Su mirada se cruzó con la de Cersei con cautela, intentando comprender qué pensaba ella de semejante propuesta. Y el príncipe con él. La mirada verde de Cersei era fría como el hielo. Oberyn tiene la cabeza llena de serpientes. Actuaremos cuando nos convenga, no por impaciencia. Pero luego suspiró. Aún así, estoy de acuerdo. El aire en el oeste se está volviendo rancio. No podemos quedarnos en el limbo eternamente. El torneo obligará a alguien a actuar. Naruto los escuchó intercambiar preocupaciones, con los brazos cruzados. Sintió la cálida presencia de Kurama rozar su mente, una silenciosa seguridad. Por fuera, mantenía un rostro sereno, pero por dentro, no podía negar una persistente sensación de anticipación. Como si algo más allá del horizonte se acercara. Parte de ello era, sin duda, la situación en Poniente llegando a un punto crítico. Pero también había otra sensación, una que aún no le había expresado a nadie. Un leve tirón, como una cuerda atada a su corazón, tirando desde lejos. No del oeste ni del norte, sino del este. Al otro lado del mar angosto. Ahí está otra vez, pensó, con la mirada perdida mientras miraba fijamente un rayo de luz que se filtraba por una grieta en el techo de la caverna. Era como escuchar una melodía lejana que no lograba distinguir, pero cuanto más se esforzaba, más resonaba en su pecho. Algo lo llamaba desde el otro lado del mar. Nate. Nathaniel. ¿Hay alguien en casa? Naruto parpadeó y bajó la mirada para encontrar a Tyrion tirándole de la manga otra vez. Hizo una mueca al darse cuenta de que los demás habían guardado silencio y lo observaban. Debió de haberse quedado pensando. ¿Seguro que estás bien? Preguntó Tyrion, desconcertado. Parecía que olías a pastel, pero no lo encontrabas.
Una oleada de risas resonó entre las mujeres. Naruto se aclaró la garganta, forzando una sonrisa. Mejor que nunca, mintió con suavidad. Le revolvió el pelo a Tyrion. Solo estaba pensando en cómo hacer trampa en las apuestas del torneo. Cersei puso los ojos en blanco. Lyanna, sin embargo, observó a Naruto con una mirada inquisitiva que le indicó que no la había engañado. Abrió la boca como para interrogarlo, pero justo entonces un grave toque de trompeta resonó por el túnel, una de las bocinas del castillo. 3 breves ráfagas. Era el código para una aproximación Lannister. Significado. Todos se movieron a la vez. Cersei bajó rápidamente a Matatabi. El dragón de 2 colas se deslizó hasta el suelo y salió disparado en busca de un escondite. Nymeria saltó sobre la cabeza de Isobu y le dio una palmadita a la enorme bestia. Obedientemente, el dragón de 3 colas se sumergió por completo en el estanque con un gorgoteo bajo, dejando solo ondas. Elia convenció a Shukaku para que se escabullera tras una cresta rocosa, fuera de la vista directa. Kurama se estiró, bostezó con fuerza, mostrando una impresionante variedad de colmillos, y luego se adentró en la oscuridad de una caverna lateral, su rincón preferido para dormir. En unos instantes, solo Naruto, Tyrion y las damas eran visibles en la caverna, todos intentando parecer indiferentes. Lord Tywin Lannister descendió los escalones de madera que conducían al jardín de piedra, acompañado de su esposa Joanna. Incluso sin la fanfarria de sirvientes o guardias, aún poseía una presencia innegable. Vestía un sencillo jubón negro y calzones, con un broche dorado en el pecho, un recuerdo de sus años como mano de Aerys, que ahora llevaba quizá por oscura ironía. Aunque mechones de plata le tocaban el cabello dorado en las sienes, seguía tan formidable y sereno como siempre. Llegó al suelo de la caverna y observó a los allí reunidos con una fría mirada verde. Bien, dijo a modo de saludo. Están todos aquí. Joanna Lannister ofreció una cálida sonrisa al grupo. Ella también había envejecido bien en estos 2 años. Había una serenidad en ella que nunca flaqueó, ni siquiera en momentos de tensión. «Esperamos que todo esté bien con nuestros amigos escamosos esta mañana», preguntó con ligereza. «Lo mejor posible, mi señora», respondió ella con una elegante inclinación de cabeza. La princesa Martell se había convertido en una de las favoritas de Joanna. Ambas intercambiaron una breve mirada comprensiva sobre los desafíos de lidiar con niños desobedientes, con o sin escamas. Tywin, sin embargo, no perdió el tiempo en cortesías. Levantó un pergamino enrollado, sellado con una gota de lacre dorado. «Un cuervo de desembarco del rey», anunció, alzándolo para que todos lo vieran, sobre todo él. «La reina Raella me ha llamado a la capital». Cersei emitió un sonido de confusión, sin comprender bien a dónde quería llegar. «¿Para qué, padre?» Naruto esperaba muchas cosas entonces. Conversaciones sobre torneos, complots o peligros y planes. Algo, cualquier cosa relacionada con el asunto en cuestión. El rey Aerys ha sido secuestrado. Cualquier cosa menos eso,